Profesor Farfán, tenga usted buen día. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a exponer acerca de 4 psicólogos de los que se ha hablado en las semanas 5, 6 y 7 de clase. Vamos a iniciar con Alfred Adler. Datos biográficos. Él nació en 1870 en una familia judía en Viena. Estudió medicina en la Universidad de Viena. En 1899 conoció personalmente a Freud y al verse interesado en la psicología y el psicoanálisis, se convirtió en el primer presidente de la Asociación de Psicoanalistas de la ciudad, que recibía el nombre de la Sociedad Psicológica de los Miércoles. Fue director de la revista de psicoanálisis y cuando empezó a cuestionar los pilares de las teorías de Freud es que abandonó esta revista. Posteriormente creó la teoría de la psicología individual. Él fue el primer representante de la psicología psicodinámica en cuestionar los dogmas de las teorías de Freud. Falleció en 1937, un 28 de mayo. Teoría de la psicología individual, que también es conocida como teoría adleriana. Se centra en la seguridad del ser humano, la conciencia y las fuerzas sociales. Aquí se habla de complejos. Hay 2 clases de complejos. La primera es el complejo de inferioridad. Adler decía que nacemos con un sentimiento de inferioridad porque al nacer somos indefensos y dependemos de otros, lo que nos motiva a superarnos y lo complementamos con sentimientos de superioridad o perfección. El segundo tipo de complejo es el de superioridad, que se define como la opinión exagerada de nuestras habilidades y logros. Las personas quieren ser superiores debido a sus sentimientos de inferioridad. También tenemos 4 tipos de personalidades. El primero es el dominante. Las personas dominantes se caracterizan por ser controladoras, por tener una actitud autoritaria en la que no toman en cuenta a los demás. Desde niños aprenden a ser agresivos, su energía, sus impulsos y su fuerza hacen parte de su poder personal. Inclinado a recibir. Estas personas son dependientes de otros, prefieren recibir y no dar, son sensibles y desarrollan una concha de protección que los resguarda de los problemas cotidianos. Además, tienen un bajo nivel de energía. Evasivo. No hacen frente a los problemas, pueden tener bajos niveles de energía y tratan de sobrevivir, lo que para ellos significa vivir. Esto lo manifiestan en sus relaciones interpersonales. Finalmente tenemos a los socialmente útiles, que son tolerantes, ayudan a otros, se desarrollan dentro de los estatus sociales, son sanos y tienen energía e interés social. Cabe resaltar que las 3 personalidades anteriores son consideradas por Adler como socialmente no útiles. Para Adler, el orden de nacimiento también podría ser un factor determinante en la construcción de la personalidad. Es así que hablamos del primogénito como una persona que empieza la vida como hijo único, por lo que disfruta de todos los privilegios que esto conlleva. Sin embargo, después sufre el destrono por parte de sus hermanos, lo que lo puede convertir en un niño desobediente y rebelde. Los segundos tratan de alcanzar a sus hermanos mayores y son indiferentes a lo que pueda ocurrir con ellos. Los menores son muy consentidos, pueden sentir inferioridad con relación a sus hermanos mayores, son hiperactivos y les cuesta adaptarse a la vida adulta. Y los hijos únicos pues nunca pierden su supremacía debido a que no tuvieron que compartir o enfrentarse a otros niños durante su desarrollo, pueden ser pegados a sus madres, les cuesta compartir y tienden a ser egocéntricos. En conclusión, decimos que para Adler hay una única función o fuerza motivacional, la cual explica los comportamientos y experiencias.
y también que la personalidad está determinada por patrones adquiridos según los estilos de vida y orden de nacimiento. En esta ocasión a mí me ha tocado hablar sobre Karen Horney, su biografía y su teoría de la neurosis. Karen Horney nació el 16 de septiembre de 1885 y fue la hija de Clotilde y Brent Wakels Danielson. En 1906 ingresó a la Facultad de Medicina. Estando allí conoció a un estudiante de leyes llamado Oscar Horney, con quien se casaría en 1909 y con quien en 1910 tendría la primera de sus 3 hijas. En 1923 el negocio de Oscar quebraría, lo que ocasionaría que en 1926 Karen y sus 3 hijas se mudaran y emigraran a los Estados Unidos, donde 4 años más tarde se establecerían en Brooklyn, la cual en los años 30 era la capital intelectual mundial, puesto que muchos alemanes habían emigrado a esa ciudad por producto de la guerra. Ahí fue donde desarrollaría sus teorías sobre la neurosis basándose en su experiencia como psicoterapeuta. Ella fue considerada la primera psiquiatra feminista, gracias a sus aportes a la psicología femenina en 1922 y en 1937, destacando la sobrevaloración del varón, las dificultades de la maternidad, etc. Ella se mantuvo asistiendo, enseñando y escribiendo hasta su muerte en 1952. Muy bien, la teoría de la neurosis. La teoría de Karen Horney entendía la neurosis como un intento de hacer la vida más llevadera, como una forma de control interpersonal y adaptación. La necesidad es irreal, irracional e indiscriminada. En cambio, la necesidad neurótica es bastante más intensa y provoca un gran monte de ansiedad si no se satisface o si se percibe que no será satisfecha en algún momento. Ella distinguió 10 necesidades neuróticas, las cuales son: primero, la necesidad neurótica de afecto y aprobación. Es la necesidad indiscriminada de complacer a los demás y ser querido por ellos. Segundo, la necesidad neurótica de pareja, de alguien que lleve las riendas de nuestra vida. Esto incluye la idea de que el amor resolverá todos nuestros problemas. La necesidad neurótica de restringir la vida. Tercero, del mismo a límites muy estrechos, a no ser demandantes, a satisfacernos como muy poco. Incluso esta postura tiene su contrapartida normal. Necesidad neurótica de poder, de control sobre los demás y de omnipotencia. Necesidad neurótica de explotar a los demás y sacar lo mejor de estos. Solo que un neurótico puede llevarlo al punto de ser manipulación. La necesidad neurótica de reconocimiento o prestigio social. Nosotros somos criaturas sociales, así como sexuales, y nos gusta ser apreciados por los demás. Pero un neurótico quiere llegar a sobresalir por sobre todos, llegando a ser intenso. La necesidad de admiración personal. Todos necesitamos ser admirados por nuestras calidades, tanto internas como externas. Necesitamos sentirnos importantes y valorados. La necesidad neurótica de logro personal. Una vez más diremos que no hay nada malo en aspirar a logros, ni mucho menos, pero algunas personas están obsesionadas con ellos, llegando al punto de que si es que no son los más sobresalientes o los primeros en hacer algo, llegan a tener mucha ansiedad y hasta deprimirse. La necesidad neurótica de autosuficiencia e independencia. Todos nosotros debemos cultivar cierta autonomía, pero los neuróticos lo llevan al punto de aislarse, llegando a ser antisociales. La necesidad de perfección e inexpugnabilidad. Muchas veces, para ser cada vez mejores en nuestra vida, tenemos un impulso que puede de hecho ser considerado neurótica, pero algunas personas pretenden constantemente ser perfectas y temen fallar. A medida que Horney fue revisando sus conceptos, empezó a darse cuenta que sus tipos de necesidades neuróticas podrían agruparse en 3 amplias estrategias de adaptación, las cuales son la necesidad neurótica de confianza o cumplimiento, la necesidad neurótica de agresión y el alejamiento. La necesidad neurótica de alejamiento. La necesidad neurótica de confianza, esta incluye las necesidades 1, 2 y 3, la necesidad neurótica de agresión, que incluye desde la necesidad 4 hasta la 8, y la necesidad neurótica de alejamiento, incluyendo las necesidades 9, 10 y 3. Esta última fue añadida porque es crucial para lograr la ilusión de independencia y perfección total. Si bien algunos neuróticos adultos en su infancia fueron abusados sexualmente o rechazados, muchos no. Entonces, ¿qué podemos decir con certeza que causa la neurosis? Para Horney, lo que lo causa es la llamada indiferencia básica, que se resume en una falta de calidez y afecto durante la infancia.
Hay que tener en cuenta que esto constituye la forma de procesar de los niños, más no de las intenciones de los adultos. Horney observó que los niños no reaccionan pasivamente, que algunos niños no reaccionaban pasivamente como se lo esperaba, sino que reaccionaban con cierta agresión. A esto le llamó hostilidad básica, lo cual es la primera estrategia adaptativa. Ellos se dicen a sí mismos: si tengo el poder, nadie puede hacerme daño. Sin embargo, muchos de estos niños se encuentran atrapados en lo que es la ansiedad básica, lo que se resume como un miedo al abandono y a sentirse desamparado. Esta se considera la segunda estrategia adaptativa. Ellos se dicen a sí mismos: si logro que me quieras, entonces no me harás daño. También hay algunos niños que descubren que ni la agresión ni la confianza eliminan la indiferencia parental, por lo que dejan la lucha familiar y se centran en sí mismos. Esta es la tercera estrategia adaptativa y ellos se dicen: si me repliego, nadie me dañará. Muy bien. La teoría del self. En la obra de Horney, el self o sí mismo real es equivalente a la identidad. Para Horney, el self es el centro del ser, su potencial. Si el crecimiento es sano, entonces sus relaciones se desarrollan y por tanto formar un concepto preciso de quién es, y por consiguiente podrá sentirse libre de impulsar ese potencial, llegando a tener la autorrealización. En cambio, un neurótico tiene una percepción diferente de las cosas. El ser neurótico está en un limbo entre el self ideal y un self despreciado. Se tiene que tener en cuenta que las expectativas creadas en el self ideal no son realistas, y al pasar esto la persona se identifica con una imagen menospreciada de ella a sí misma, distanciándose más del ser real. Como podemos observar en el cuadro, que una persona sana, al tener un self real, puede llegar a la autorrealización. En cambio, una persona neurótica está vacilando entre el self despreciado y el self ideal, alejándose de la autorrealización. Muy bien. En la teoría de Carney Horney también habla de los tipos de personalidad neurótica, basando en el recurso que utilizan para sentirse seguros y tranquilos, los cuales, como ya sabemos, son tres: la complaciente sumisa, la agresiva o expansiva y la aislada o resignada. La complaciente sumisa se caracteriza por la búsqueda de aprobación y afecto de los demás. La agresiva o expansiva predomina en la hostilidad, expresando su sentido de identidad, dominando a otros. Y la aislada y resignada. Estas personas aparecen la necesidad de perfeccionismo, independencia y soledad, exageradas, que llevan a una vida despejada y poco profunda. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que haya sido entendible. Gracias. Buenas tardes, yo soy Daisy Rojas Palomino. En esta oportunidad vamos a hablar de un gran psicoanalista que viene a ser Erik Erikson. Él nació en 1902 y falleció en 1994. Él es de nacionalidad estadounidense, Somalia, educado en la Universidad de Harvard, área en la que se especializó fue en psicoanálisis, miembro de Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, conocido por las etapas ericksonianas de la psicología del desarrollo. Veremos en esta oportunidad Erikson y las 8 etapas del desarrollo humano. Erikson se dedicó a investigar las 8 fases o etapas de la vida que una persona atraviesa desde que nace hasta que se convierte en un anciano, en su aspecto social y emocional. Confianza versus desconfianza, del nacimiento a 1 año o 2 años. Si el niño recibe los cuidados necesarios como alimentación, amor por parte de todos los que lo rodean y otras necesidades básicas propias de esta edad, el niño crecerá seguro de sí mismo y adquiere la confianza y optimismo para desarrollarse debidamente. Si esos cuidados y el amor no son apropiados en esta etapa, el niño crece inseguro, sin confianza en sí mismo y en los que lo rodean. Autonomía versus vergüenza. De 1 a 2 años a 3 o 4 años, el niño que recibe la atención apropiada por parte de sus padres en esta etapa adquiere control en sí mismo y se siente orgulloso de sus pequeños logros en vez de sentir vergüenza. Ejemplo, un niño a esta etapa puede desarrollar autonomía, permitiéndolo que desea utilizar al momento de vestirse el tipo de fruta que desea comer. Si al niño en esta etapa o en esta edad no se le dan alternativas sobre lo que él escogerá, el niño se frustrará y su carácter de voluntad propia no se desarrollarán adecuadamente. Iniciativa versus culpa, se da de 3 a 4 años. El interés
por hacer amigos y desarrollar sus habilidades sociales es muy importante en esta etapa. En este momento, cuando la creatividad de los niños despierta y las curiosidades por saber y aprender lo que antes no les interesaba. Si los padres reaccionan negativamente a las preguntas que sus hijos les puedan hacer y a la iniciativa de ellos e investigar sobre asuntos que a sus padres les molestan, los niños podrían generar un sentimiento de culpabilidad y no volverían a hacer otra pregunta. Laboriosidades versus inferioridad. De 6 y 7 años hasta los 12 años. Los niños demuestran un interés auténtico por el funcionamiento de las cosas e intentan realizar muchas actividades por ellos mismos y aplican sus conocimientos y habilidades que han aprendido hasta el momento. En caso que el niño sufra frustración en esta etapa, el niño puede experimentar sensaciones de inferioridad que lo harán sentir inseguros frente a los demás. Identidad versus conflicto. Se da de 13 o 14 años a 20 años. Si el adolescente a esta edad ha superado las otras etapas sin frustración de ningún tipo, él aprenderá a contestar sí mismo satisfactoriamente cómo es él o ella como individuo. En esta etapa muchos adolescentes pueden llegar a incurrir en problemas menores de delincuencia, por eso confusión temporal de identidad que experimentan a esa edad. Intimidad versus soledad. Esto se da de 20 a 40 años. La forma de relaciones con otras personas se modifican. El individuo empieza a priorizar más intimidad que ofrezca y requieran de un compromiso recíproco. Una intimidad que genera una sensación de seguridad, de compañía y confianza. Si se evade este tipo de intimidad, no puede estar rozando la soledad o el aislamiento, situación que puede acabar en depresión. Generatividad frente al estancamiento, 40 a 60 años. Se prioriza la búsqueda de equilibrio entre la productividad y el estancamiento, una productividad que está vinculada al futuro, al prevenir por los suyos y las próximas generaciones. Y bueno, la última etapa que viene a ser integridad del yo frente a la depresión. Esto se da a los 60 años hasta la muerte. Una etapa de la vida y la forma de vivir se ven alteradas totalmente. Los amigos y familiares fallecen. Uno tiene que afrontar los duelos que causa la vejez, tanto en el propio cuerpo como en los demás. Muchas gracias. Les voy a hablar sobre el psicólogo Gordon Allport y el estudio de la personalidad. Estos son sus datos bibliográficos de Allport. 1897 a 1967 nació en Moctezuma, India, en 1897 y era el menor de 4 hermanos. Su padre era un médico rural y era de esperar. Gordon creció entre pacientes y enfermeras. Allport consiguió graduarse segundo de su clase en 1915. Ganándose una beca para ir a la Universidad de Harvard. Se doctoró en psicología en Harvard. En 1919 no se dedicó a estudiar psicología desde un principio, optó por los estudios de filosofía y economía. Se licenció en 1919 y en 1921 se doctoró en psicología con una tesis dedicada a los rasgos de la personalidad. Allport falleció siendo todavía profesor de Harvard el 9 de octubre de 1967, con 69 años. La vida profesional de Allport. Empezó a trabajar como profesor en la misma universidad donde se había doctorado, que es Harvard, en 1924. Psicólogo y pedagogo estadounidense. Aplicó conceptos y métodos de las ciencias sociales a los estudios psicológicos y desarrolló una original teoría de personalidad, expuesta en obras que se llamaron Una interpretación psicológica en 1937. En 1939 tuvo el honor de ser elegido como presidente de la Asociación Americana de Psicología. Allport estudió psicología con Musterberg y conoció a fondo la psicología experimental. Allport en la psicología.
Alford, dado que fue motivo para ser crítico con el psicoanálisis, pero también con el conductismo. Psicoanálisis. Alford consideraba que tenía que profundizar demasiado en base a acontecimientos de la vida mundana. Alford no rechazó por completo ambas visiones, sino que optó por una perspectiva ecléctica, combinando lo que a su entender mejor ofrecían el psicoanálisis y el conductismo. En las teorías de los rasgos de personalidad. Sus características. Una de las grandes contribuciones de Alford al campo de la psicología es su estudio sobre la personalidad y las explicaciones detrás de ella. Alford, la personalidad es la organización dinámica de la síntesis psicofísicos, que determinaba una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. Alford descubrió que un solo diccionario de inglés obtenía más de 4.000 palabras que describían diferentes rasgos de personalidad. Clases de rasgos: individuales y comunes. Los individuales son peculiares de una persona y definen su carácter. Los comunes son compartidos en una por varias personas. Los tipos. 1. Rasgos cardinales. Construyen el núcleo de la persona, afectando y definiendo en mayor parte de su amplio repertorio de comportamiento. Se define en términos de obsesiones o pasiones que desean realizar las personas. 2. Rasgos centrales. Los rasgos centrales son conjuntos de características que influyen en el comportamiento de las personas en diferentes contextos. Entre ellos estaría la honestidad, amabilidad, sociabilidad. 3. Rasgos secundarios. No formarían parte de la personalidad general del individuo, pero pueden aparecer en determinados contextos muy específicos, como por ejemplo una ruptura sentimental o ser atracado. Vamos a hablar de los hábitos. Respuestas específicas frente a determinados estímulos. Se puede combinar varios hábitos para tomar uno. Las actitudes tienen un objetivo de referencia específica y suponen una evaluación positiva o negativa. Autonomía funcional. Alford postuló 2 niveles. Autonomía funcional perseverante, que es un nivel más elemental que se relaciona con las conductas adicionales y acciones físicas repetidas, y la autonomía adicional del proprium. Alford lo utilizó para distinguir el yo o el sí mismo. Se relaciona con nuestros valores, autoimagen y estilo de vida. Alford explica el desarrollo de proprium a lo largo de 7 etapas. 1. Corporal. El niño tiene conciencia de su vida y distingue su cuerpo de los objetos del entorno, de 1 a 3 años. Identidad del sí mismo. Entiende que su identidad sigue intacta a pesar de los cambios que está teniendo. Autoestima. Aprende a sentir orgullo de sus logros. Extinción del sí mismo. El niño se da cuenta que los objetos y las personas forman parte de su mundo. Autoimagen. Crea una imagen ideal e idealiza de su persona y conducta. Esfuerzo del proprium. Se presenta en la adolescencia. El chico empieza a plantear metas a lo largo plazo. Personalidad adulta sana. Alford expuso 6 criterios de personalidad. Adulto maduro. Extiende su sentido de sí mismo a personas y actividades del mundo exterior. 2. Adulto maduro. Tiene una relación afectuosa con otros, mostrando intimidad, comprensión y tolerancia. 3. El adulto maduro se acepta a sí mismo y eso le ayuda a tener seguridad emocional. 4. Tiene sentido realista a la vida y desarrolla habilidades emocionales. 5. Tiene sentido del humor y objetivación del sí mismo. 6. Y por último, adopta una filosofía unificadora de la vida para tener metas futuras.